Hola, queridos hermanos. Bienvenidos a esta cápsula de apologética. Hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante. Aunque todos los temas parecieran así, y de hecho son así, el de hoy es uno de los caballitos de batalla que nuestros queridos hermanos protestantes utilizan. No sé si para intimidarnos o no sé si para convencernos, pero utilizan mucho. Estoy hablando de las imágenes sagradas. Las imágenes. Ellos dicen que los católicos hacemos tallas de madera para adorarlas, que adoramos yesos, madera, en fin, y que eso lo prohíbe la Biblia. Ellos dicen así. Y dicen así y citan Éxodo 24. Éxodo 24. Pero antes de hablar de la Sagrada Escritura, antes de citarle y abrir la Biblia, quiero compartir con ustedes la oración del Padre Fidel Martínez para la lectura de la Biblia. Dice así: Plegaria para leer la Biblia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Reconozco mi incapacidad para comprenderla. Ella es más poderosa que mi debilidad. Es más eficaz que mi fragilidad. Más penetrante que mi resistencia. Te pido que me ilumines con ella para descubrir tu voluntad. Ayúdame a hacer una lectura con el corazón, para que nazca en mí un encuentro profundo contigo. Que descubra tu rostro leyendo, meditando, orando y contemplando tu palabra. María, Madre mía, Madre querida, enséñame como tú a guardar la palabra de tu Hijo en mi corazón, para luego vivirla. Amén. Bien, decíamos Éxodo 24. Ellos nos abren la Biblia. En este caso voy a abrir la Biblia de Jerusalén. Tengo aquí la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera y el Catecismo de la Iglesia, nuestro catecismo. Vamos a abrir en Éxodo 24, que es con lo que nos dicen que nosotros adoramos y que está prohibido. Vamos a ver qué dice Éxodo 24. Dice así: No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Eso nos dicen. Y nosotros tenemos esculturas de santos que están arriba en el cielo. Tenemos imágenes en nuestros templos de querubines, de ángeles que están arriba en el cielo. Entonces, según ellos, estamos pecando de idolatría. Pero, querido hermano protestante, ¿por qué nada más me lees Éxodo 24? No me saques un texto de su contexto. Porque al hacer eso, al sacar un texto del contexto, puedes decir lo que sea y está bien. Puedes interpretarlo como quieras. Pero vamos a leer Éxodo 20 del 3 al 5. A ver qué dice la palabra de Dios. Éxodo 23. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y lo que ya dijimos, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 25, que no lo leen ellos. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso y castigo, etcétera, etcétera. Aquí la ordenanza no es tanto en las imágenes, sino
reconocer a esas imágenes como Dios, sino rendirles culto como se le rinde a Dios. Esa es la prohibición, querido hermano. Un ídolo significa una piedra, una madera, una pintura hecha por nosotros que ocupa el lugar de Dios. Si yo a este hermoso Cristo, si yo creo que esta madera es Dios, allí estoy pecando de idolatría. Dios no puede ser representado, Dios. Una imagen sí. Idolatrar, darle culto a un ídolo es darle culto a un Dios falso, a un Dios con D minúscula. Es la prohibición aquí. No te harás lo que dice la Sagrada Escritura para postrarte ante Él y rendirle culto, adorarlo, quitar a Dios de ahí y poner a eso en su lugar, poner eso. Cuando ustedes recordarán el pecado de idolatría del pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí a platicar con el Señor, con las tablas de la ley que bajó con ellas, y que al regresar encontró a su pueblo adorando un becerro. Mientras el pueblo decía, aquí están mis aretes, mis anillos para fundirlos y hacer un ídolo, un dios, decían ellos, no hay problema, no hay pecado. Se fundió el ídolo, se puso el toro ahí, no había pecado. El pecado llegó cuando Israel, he aquí tu Dios, ahí está el pecado. He aquí tu Dios, ese becerro de oro. Entonces, ser idólatra es poner un objeto, una de piedra, del material que gusten, una imagen pintada, esculpida, ponerla en lugar de Dios, darle el lugar de Dios. Y eso no hacemos los católicos. Otra cita que nos dicen ellos, para ver que estamos equivocados, es en el Salmo 115. Salmo 115. A mí en lo particular, los testigos de Jehová me lo han refregado en la cara. El Salmo 115. ¿Qué dice? Ellos lo leen a partir del 6 o el 7, voy a ver a partir de dónde leen, no lo leen completo. También lo sacan de contexto. Salmo 115. Ellos empiezan en el número 5, en el versículo 5. Y nos dicen, fíjate lo que dice el Salmo 105. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Tienen garganta sin voz. ¿Ya ves, católico? ¿Ya ves? Los ídolos que tienes en el templo no caminan, no hablan, no ven, no escuchan, no palpan. ¿Ya ves? A ver, querido hermano protestante, otra vez, sacas el texto del contexto. ¿Por qué lees desde el 5? ¿Por qué no leerlo desde antes? Veamos. Vamos a leer Salmo 115 desde el versículo 1. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu amor y tu lealtad. Que no digan los paganos, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere. Y ya sigue el 5. Ya sigue el 4. Plata y oro son sus ídolos, tienen esto, tienen aquello. Pero ¿quién tiene eso? Los ídolos paganos. Claramente lo dice en los versículos 2 y 3. Los ídolos paganos tienen boca y no hablan. Tienen pies y no caminan. Tienen manos y no palpan. Y en el Salmo 115
versículo 8 dice, sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Confianza en Dios, confianza en María, no en un ídolo, no en una piedra. Con todo respeto, sería muy tonto que yo crea que este es San Francisco de Asís. No, San Francisco de Asís no es. Es una escultura que lo representa. Seré yo muy tonto si saco una fotografía de mi madre y digo, esta es mi madre. No, no es mi madre. Me da gusto tenerla y quiero tenerla así, pero ojalá y fuera mi madre, ¿no? Mi madre ya murió. No, hermano protestante, no intentes a nosotros confundir. ¿Qué tienes contra las imágenes? Dios no tiene nada contra las imágenes. Y si no, veamos desde Génesis 1:26. Para no hacerlo tan cansado, no lo voy a leer de la Biblia, lo pueden ustedes consultar, pero Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Ya volveremos en una cápsula a hablar de la Trinidad. Dicen los que saben que por eso aquí dice Dios, hagamos. Hagamos es un verbo en plural, porque más adelante en el mismo Génesis, unos versículos más, dice, y Dios lo hizo, lo creó a su imagen y semejanza. Aquí ya está hablando en singular. Hay un plural primero, hagamos, y luego después dice, no dice hicieron, no, dice hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los hizo. Pero aquí lo interesante es la imagen. Si vemos a Pablo en la carta a la gente de Colosenses 1:15, bellamente dice Pablo, Cristo, refiriéndose a Jesús, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen visible, todos lo vemos, la imagen visible del Dios invisible. Aquí ya la Sagrada Escritura está hablando de imágenes, pero pues a lo mejor pueden alegar que son imágenes del propio Dios. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Jesús es Dios. Para los testigos de Jehová no, pero para los demás sí. Sin embargo, podemos ver que el mismo Dios ha construido imágenes. Ha mandado construir imágenes. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel andaba peregrinando en el desierto, en el mismo Éxodo, que eran de cabeza dura, por ahí dice la Sagrada Escritura, y que las víboras en el desierto los picaban y se morían? ¿Qué pasó? El pueblo pidió a Moisés que intercediera por ellos ante Dios. Y recalco intercediera porque otra cápsula de apologética va a tratar de la intercesión de los santos y de la Virgen. Y cuando ellos dicen, citando al mismo Pablo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver la diferencia entre intercesor y mediador. Pero ahorita pidió el pueblo a Moisés que intercediera por ellos ante el Señor para que ya no los mordieran y les picaran las víboras. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, hazte una víbora de bronce y ponla ahí, clávala. Y todo aquel que la vea, todo aquel que sea mordido y la vea, no morirá. ¿Y acaso no cita Jesús ese mismo pasaje? Él, así como la víbora de bronce en el desierto se levantó, así se levantará el Hijo del Hombre, como una clara tipología a la crucifixión de Jesús. Pero es una imagen de fierro, de bronce, de algo que está aquí en la tierra, como las víboras. Y el asta también es de la tierra. Pero no solamente eso. En el libro de los Reyes, esto que les dije de la víbora, está en el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9.
Pero en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 23-24, se lee: dentro del lugar santísimo. El lugar santísimo es el Santo Santorum, es el templo de Dios, donde en ese tiempo estaba su arca, la presencia de Dios ahí. Dentro del lugar santísimo puso 2 querubines hechos de madera de olivo silvestre, de 5 metros de alto cada uno. Ándale, querubines, están en el cielo. No te harás nada del cielo y de la tierra para adorar. Pero esos querubines eran para adornar el templo. Dios los mandó a hacer, le dijo a Moisés que lo hiciera. Harás además, esos querubines eran de madera, pero en Éxodo 25, 18, 19, harás además 2 querubines de oro macizo. Los dos los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Habla del arca de la alianza, aquel cajón, aquella caja, aquel cofre que mandó a hacer, y que el mismo José, sí creo que era José el que sucedió a Moisés cuando Moisés muere, lo sucede Josué, no recuerdo quién, pero el mismo que dirigía al pueblo de Egipto, háganme favor, al pueblo de Dios, a la tierra prometida, dice la Sagrada Escritura, se postró cara en tierra él y sus jefes, él y sus generales, ante el arca de la alianza. Se postró. Era una imagen que Dios mandó a hacer, los querubines. El arca de la alianza era una imagen. Sin embargo, Josué se postró junto con sus generales, como una señal de respeto, como una señal de veneración, no de adoración. Aunque el testigo de Jehová me decía que era lo mismo, pero no es lo mismo. Incluso con la Reina Valera se le demuestra que venerar y adorar no es lo mismo. Continuando aquí, en Josué 7:6, lo que les decía, Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra delante del arca de Yahvé hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel. Todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Ya vendrá otra cápsula que habla de la ceniza de la Cuaresma. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 7, versículos 28-29, se leen: las bases estaban construidas así. Tenían paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones, por encima y por debajo de los leones y de los toros había adornos. No estaban vivos los bueyes y estaban tallados. Eran imágenes talladas de madera de seres que están aquí en la tierra. No te harás nada que está en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Pero en el templo Dios ordenaba que se hiciera eso. Y el Salmo 74 es muy elocuente. En el Salmo 74 dice, en el versículo 4 y el versículo 5, tus enemigos rugieron dentro de tu santuario, como leñadores en el bosque. Derribaron con hacha las columnas y las esculturas del templo. O sea que el templo tenía esculturas, tenía imágenes, tenía tallas de madera. Entonces, Dios no tiene ningún problema con las imágenes. Ningún problema. Solamente tú, querido hermano protestante, eres el que tiene el problema con las imágenes. Pero que quede muy claro, los católicos no adoramos imágenes, no adoramos ídolos. Me decía un señor, un testigo de Jehová, estaba una viejecita hincada ante un Cristo de madera en el templo. Dice, ahí está la idolatría, está adorando a la madera, al madero. Yo le dije, ¿cómo lo sabes?
¿Acaso tú estás dentro de su corazón y sabes perfectamente lo que su corazón, cómo su corazón se relaciona con esa talla de madera que dices? No porque esté así, yo no puedo saber lo que la señora está haciendo. Solamente ella y Dios lo saben. Así es que no. Queridos hermanos, nosotros tenemos muchas imágenes en nuestros templos, pero hay que recordar que nuestra iglesia tiene 2000 años, 2020 años de historia, y que a lo largo de esa historia, muchísima gente no sabía leer y escribir. Dicen los que saben que por eso los templos estaban llenos de imágenes pintadas o esculturas, porque era una forma de catequizar al pueblo. Era una forma de llevarle el conocimiento de Dios y de la doctrina cristiana al pueblo que no sabía leer y escribir. Así tenemos pinturas sobre el purgatorio, sobre el cielo, sobre el infierno. La gente era la forma que tenían para catequizar, no sabían leer y escribir. Y hoy que sabemos leer y escribir, no nos gusta leer, y mucho menos leer la Biblia. Acuérdate que católico ignorante, seguro protestante. No te dejes engañar, hermano católico. Si te da flojera leer la Biblia, yo te sugiero que leas el catecismo de la iglesia. Busques, al final viene una especie como de glosario. Busca imágenes santas, imágenes, y ya te lleva a los numerales que habla de las imágenes. Y de ahí te remite a citas en la Biblia, puedes buscarlas. Para que vayas aprendiendo un poco más y conozcas y des razón de tu esperanza a quien te lo pida. Que Dios te bendiga, hermano querido, y te esperamos en la siguiente cápsula. Démosle gracias a Dios por este momento. Jesús mío y Dios mío, muchas gracias por permitirnos platicar de tu sagrada palabra. Gracias, María Santísima, por habernos dado a tu amado Hijo. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.